Según el Banco Mundial, el 64% de los empleos en Argentina en el corto tiempo corren serio riesgo de ser automatizados. Como consultor, especialista en recursos humanos, autor de varios libros, ¿qué panorama visualiza en ese sentido? A ver, yo lo que creo es que lo que va a suceder no es que necesariamente los trabajos sean automatizados, sino que tareas en determinados trabajos sean automatizados. Ahora, ¿cuándo se produce la automatización? Se produce cuando un trabajo es repetitivo y de bajo valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento que esa actividad es más cara hacerla por humano que hacerla a través de un robot, ese trabajo se robotiza, ese trabajo se automatiza. Mi visión es que lamentablemente hay muchas actividades en la Argentina que se realizan de manera humana, pero que son repetitivas y de bajo valor agregado. Con lo cual los porcentajes precisos sería difícil de decir va a ser el 60, el 63 o el 58. Lo que sí es seguro es que si muchas actividades no son repensadas, revisadas, y las tareas humanas se dedican a tareas de alto valor agregado, tienen un serio riesgo de ser automatizadas y ser sustituidas por robots. La pregunta de millones, ¿habrá trabajo para todos? A ver, mi opinión es que posiblemente sí, pero hay que recapacitarse, hay que adquirir nuevas competencias y habilidades. ¿Por qué? Está visualizado que en todas las revoluciones, hoy en día estamos en lo que llama la revolución 4.0. La primera revolución fue la industrial, la segunda fue la del automóvil, la tercera fue la computación. En este momento estamos en la convergencia de un montón de tecnologías, desde la inteligencia artificial hasta las impresoras 3D, hasta la nube. Hay un montón de tecnologías que están confluyendo. Ahora, en cada una de las revoluciones industriales se generaron más trabajos que los que se destruyeron. ¿Qué es lo que sucede ahora? La velocidad del cambio es tan alta que lo que se requiere es una alta capacidad de aprender rápidamente las nuevas tecnologías. Entonces, mi opinión es que si sabemos capitalizar esta oportunidad, si nos preparamos adecuadamente, si adquirimos rápidamente las capacidades para capturar estas oportunidades, definitivamente no solo que no se van a destruir trabajos, sino que en el número neto se van a construir. De hecho, un estudio reciente del Foro Económico Global dice lo siguiente: en el futuro se van a necesitar aproximadamente 150 millones nuevas de posiciones laborales. Ahora, a su vez, se van a destruir casi entre 75 y 80 millones. ¿Esto qué significa? En el neto quedan muchas por aprovechar. La pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar? ¿De las nuevas o de las que se destruyen? Y lo que visualizo es que en nuestro país hay muchísimos proyectos que van en el camino de la innovación, pero sin embargo hay muchísimos otros que están amarrados a lo que sería la tecnología del siglo XX. Entonces, aquella persona que realiza una tarea repetitiva y tiene un ingreso, digamos, relativamente accesible para él y relativamente confortable, corre el riesgo que si no se recapacita, esa actividad rápidamente sea robotizada y sea automatizada. En sus libros hace referencia a que las expectativas de vida obviamente crecieron, los sistemas jubilatorios colapsan o colapsaron en muchos lugares del planeta. Tal cual. Se habla también hasta de la posibilidad de cobrar impuestos a los robots. Sí. ¿Los gobiernos, las autoridades, son conscientes de este panorama que se viene? A ver, desconozco si son conscientes o no. Lo que sí está claro que hay pocos gobiernos que estén tomando medidas en esta dirección. Evidentemente hay que hacer como una especie de pacto global
para ver qué se va a hacer con todo esto. ¿Por qué? Porque si por un lado hay mayor cantidad de gente que requiere de la asistencia de otros, por otro lado hay mayor cantidad de actividades que se van a robotizar, necesariamente tenemos que generar las condiciones para que toda esta gente pueda vivir mejor, que vamos a hacer nosotros, obviamente. Ahora, las buenas noticias en este sentido: emergen un montón de trabajos vinculados con el cuidado de adultos mayores, emergen un montón de trabajos vinculados con el entretenimiento, emergen un montón de trabajos vinculados con la educación, con la salud. Es decir, hay un montón de actividades donde prácticamente es imposible ser sustituido por un robot, y lo que se requiere más que nunca es la actividad humana. Con lo cual, creo que tenemos que valorizar dónde está ese diferencial que aportan los humanos, que aportamos los humanos, que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la innovación, con la creatividad, con el soñar, con el vincularse con los afectos, con las emociones. Ningún robot, hasta el momento, tiene emociones, pero hay algo más interesante: ningún robot tiene que cuidar a un adulto mayor, ningún robot tiene que hacerse cargo de un niño. Estas son cosas que solamente los humanos podemos hacerlos. Entonces yo creo que hay que entender que entramos en una nueva era que se llama la cobotización, que es la convivencia entre los robots y los humanos, donde tomamos lo mejor de cada uno, nos potenciamos y generamos soluciones superadoras. El ideal de quienes trabajaban, de mi viejo, era estar 25 o 30 años en una empresa para recibir el reloj, la medalla, la gratificación. Eso ya no existe más, ¿no? Claro, en realidad había como dos ideales. El ideal era una profesión de por vida, un trabajo de por vida. Hoy vamos a tener varias profesiones a lo largo de nuestras vidas y a su vez vamos a tener varios trabajos, múltiples trabajos a lo largo de nuestras vidas, y yo diría múltiples formas de trabajar y entender lo que significa trabajar. De hecho, hace algunos años el concepto de trabajo es: entro a trabajar en una empresa y trabajo en esa empresa durante todo mi ciclo laboral, mi ciclo de vida laboral. Hoy en día lo que se está prefiriendo son modelos mucho más amplios, y es trabajar para una empresa, pero también para otra y para otra, y son ecosistemas que se van conjugando y van complementándose uno con el otro. Señalas en uno de tus libros que la generación, aquellos que tienen entre 20 y 30 años, van a tener entre 7 y 14 trabajos, algunos de los cuales todavía no fueron creados. Yo te diría que la mayoría ni siquiera fueron inventados. Y lo que sucede es que pensemos un montón de trabajos que existen hoy. Un ejemplo muy simple: community manager. No hay empresa que no tenga alguien que le maneja las redes sociales. Hace 10 años hubiera sido impensado pensar que había alguien que se dedicaba a eso. No solo esto, hoy en día, ¿cuántas oportunidades están generando a partir de las aplicaciones móviles? Hace 11 años no existía el teléfono celular inteligente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que vimos de innovación tecnológica es muy chiquitito respecto a lo que viene, con lo cual se va a ir acelerando esto, y la capacidad de adaptarse rápidamente, de entender esta tecnología y trabajar en eso va a ser una ventaja competitiva. ¿Y qué buscan las empresas entre este nuevo mercado? Bueno, ahí está muy interesante, porque hasta hace muy poquito tiempo las empresas lo que hacían era revisar los antecedentes de uno, y decir, bueno, si esta persona hizo A, B, C y D, posiblemente en esta empresa lo pueda hacer. Chequeaban los antecedentes, chequeaban las referencias y ya estaba. Hoy en día, como contratás gente que no sabés lo que va a hacer en el futuro, lo que las empresas buscan es gente, personas que compartan los valores de la organización, por un lado, y por otro lado que tengan ganas de aprender, que tengan entusiasmo, que tengan pasión, que se conmuevan con lo que la empresa hace, y a partir de ahí generar soluciones innovadoras. Suena paradójico que en la época de la comunicación, de las redes sociales, hoy alguien que tiene Facebook no tiene menos de 400 amigos. Sin embargo, les cuesta comunicar a muchos de esos jóvenes, les cuesta vender una idea, les cuesta expresarse. ¿No es una falsa dicotomía esa? Sí, totalmente. En la era de la conectividad estamos cada vez más solos. Yo creo que ahí está la gran dicotomía, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Uno piensa que por tener 400 contactos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, ya tiene 400 amigos. Y creo que es una falsedad. El otro día escuchaba algo que me pareció muy interesante. Estamos en la era donde se prefieren los likes al amor. Y yo creo que
parte del diferencial humano tiene que ver con la conexión uno con el otro. Una de las pruebas que muchas veces les hago a mis alumnos en la universidad es preguntarles cuántos contactos tienen en LinkedIn. Y pueden tener 200, 500, 800. Les pregunto cuántas de estas personas podrían dar referencias ciertas de cada uno de ustedes. Y no solo esto, si vos tuvieras un problema grave, ¿a cuántas de estas personas podrías recurrir? Yo creo que ahí empezamos a entender que lo más importante son esas conexiones íntimas y personales que te permiten potenciarte a partir de la interacción con el otro. Y eso hoy es muy esperado por la empresa. Es muy esperado, ¿por qué? Porque estamos en lo que se denomina la era de la co-creación, de la colaboración, es la era co, se llama. Entonces, la innovación proviene casi exclusivamente del trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede tener la totalidad de las competencias, capacidades y habilidades requeridas. Entonces hay una complementación entre las diferentes capacidades donde se potencia uno con el otro y solamente el trabajo colectivo puede generar el resultado esperado. En sus charlas, el sistema educativo conservador que hoy tenemos en la Argentina es una preocupación constante. De alguna forma no se enfrenta con todo esto que estamos hablando, con este empleo, esta generación de empleo a futuro que demanda otra situación. Definitivamente. Yo creo que la base del cambio cultural y del cambio social proviene de la educación. Y nosotros tenemos un inconveniente, diría acá y en la gran mayoría de los países, que todavía se sigue educando para, digamos, lo que era una profesión de por vida, un trabajo de por vida, e inclusive tenemos un problema adicional, que los alumnos saben más que los docentes. Entonces creo que hay que rearmar, rediseñar el contrato social para ver cuál es la razón de ser de las escuelas, de las universidades. Yo, por ejemplo, y que estoy en el ámbito universitario, ¿no? Yo lo que veo es que hay profesores que hace 20 años dan las mismas clases y todos los cuatrimestres dan exactamente lo mismo. Siempre les propongo lo mismo, les digo, la universidad es un ámbito de discusión, de diálogo, de aprendizaje conjunto, donde no es el profesor el que sabe y los alumnos los que no saben, sino que vamos a aprender en conjunto, es lo que se llama el maestro aprendiente, donde todos aprendemos en conjunto y donde semana a semana nos encontramos con otros desafíos. Vamos por un ejemplo simple, profesores que se enojan porque los alumnos sacan un teléfono celular en la clase. La pregunta que deberías hacerte es, ¿qué está sucediendo en tu clase que no es lo suficientemente atractiva para que el alumno esté conectado? De hecho, hay tal vez una de las eminencias más grandes a nivel global en educación universitaria, se llama el profesor Joseph Eyoun. Joseph Eyoun es el presidente de la Northeastern University. Él dio una clase magistral el año pasado cuando estaba en MIT, que fui a hacer un programa ahí, y él decía, está corroborado que un alumno universitario presta como máximo 10 minutos de atención en la clase. El resto de la clase está haciendo cualquier cosa menos prestando atención. Y él iba más profundo. Él lo que decía es, en general preparamos a los alumnos para dar muy buenos exámenes, pero terminó el examen y es como que se olvidan todo. Entonces la pregunta es, ¿para qué están las universidades? ¿Cuál es el objetivo? Y en ese sentido, creo que tenemos que entender que nosotros tenemos hoy mucha competencia en esto que se denomina la economía de la atención. La universidad compite contra Netflix, la universidad compite contra las redes sociales, contra un montón de cosas. ¿Cómo incorporamos todo esto para que el alumno se motive, para que el alumno se entusiasme, para que el alumno se conmueva y que realmente la universidad, las escuelas obviamente lo mismo, sea un marco de aprendizaje? Ahora, ¿qué es lo que tienen que aprender? Yo creo que el problema está ahí. Muchos piensan que tengo que transmitirle conocimientos y la realidad tengo que transmitirle esa experiencia donde genere la capacidad de aprender, que es mucho más profundo que transmitir conocimientos. Es que además señalabas que hay carreras que no sabemos qué trabajos van a surgir mañana. La universidad también es vetusta en ese sentido. Y yo diría, por ejemplo, ¿cuántas carreras se están preparando para inteligencia artificial ahora? ¿Cuánta gente, es decir, el país necesita especialistas en inteligencia artificial, en impresoras 3D, en la nube, en computación cuántica, en un montón de cosas? ¿Cuántas instituciones educativas están trabajando en esta dirección? Muy pocas. Sin embargo, creo que también, digamos, para el orgullo nuestro, Argentina, y esto es interesante, porque una de las capacidades clave que se requieren para el futuro es la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios.
Y nosotros, y especialmente, yo soy un amante de la universidad pública, ¿no? Me formé en la universidad pública, hice mi doctorado en la universidad pública y enseño hace más de 25 años. Y creo que no por diseño, pero por experiencia, los que estudiamos y trabajamos en la universidad pública, sabemos que no todo sale como está planificado y que hay que adaptarse a un montón de situaciones. Ahora, no es por el diseño, pero sin embargo terminamos aprendiendo un montón de cosas que en el momento que salimos al mercado laboral estamos mucho mejor preparados para enfrentar situaciones complejas. Y eso es un activo importantísimo para todos nosotros. Muy un valor importante. agregado enorme. Ahora, la revolución pasa por la educación. Si no subimos ese tren, perdemos definitivamente, ¿o no? Yo creo que definitivamente, entendiendo educación en un sentido amplio, pero a ver, inclusive entendiendo, y esto Gustavo Vélez lo describe bárbaro, él dice, la Argentina podemos dividirla en 3 tercios. Tenemos un tercio que es el que está digitalizado en este momento, que tiene muy buena educación, que accede a las tecnologías digitales. A esta gente hay que seguir entrenándola permanentemente. Un segundo tercio, que es el que está en riesgo, que es lo que llaman que están en la economía del siglo XX. Es la persona que hace una actividad repetitiva, tiene sus ingresos y piensa que con eso va a estar toda la vida. El tema es que este es el que más probabilidades tiene de ser sustituido por un robot. Ahora hay un tercer tercio que lamentablemente en nuestro país es muy importante, que es la gente que está debajo de lo que es la línea de flotación, podemos decir. Esta es la gente que requiere atención urgente e inmediata. ¿Cuál es la buena noticia? Las tecnologías digitales pueden acelerar los procesos de aprendizaje. Un ejemplo muy simple, uno puede aprender con una aplicación móvil cualquier idioma a costo cero. Esto mismo podría aplicarse a un montón de cosas. El tema es, requiere de una estrategia, requiere de ponernos de común acuerdo todos de pensar de esta manera y pensar en políticas de Estado que excedan a las políticas de gobierno. Entonces me parece que ahí es lo que se llama el triángulo de oro. Cuando trabajan en conjunto el Estado, las empresas y la sociedad civil, no hay nadie que lo pueda vencer y las experiencias en el mundo muestran que los países que trabajaron los temas prioritarios de esta manera lograron salir adelante, como Israel, como Corea, como los países nórdicos, pero ¿qué significa? Implica ponernos de acuerdo, mirar hacia un norte compartido, tener una visión compartida y trabajar en esa dirección. Uh-huh. Soy responsable de una empresa, voy a verte como consultor y la pregunta es, mis empleados, ¿mucha experiencia o todos jóvenes que les gusta hacer yoga en el descanso, jugar al ping-pong, las fábricas modernas? Sí. ¿Cuál de los dos? Yo diría también, el tema es qué valores tienen. Acá no importa la edad. Yo creo que muchas veces uno piensa desde el modelo mental, la persona de tantos años tiene tal criterio. La realidad que hoy es más allá. Inclusive hay proyectos, y acá tal vez sería interesante, hay muchas empresas que están dando cuenta que gente con bastante experiencia, que ya tuvo una gran experiencia laboral, puede ser la persona ideal para esa organización. Voy a un ejemplo muy simple. El otro día, en un proyecto interesantísimo en el Consejo Profesional, había más de 300, 400 mujeres que se dedicaron dentro de un lapso de su vida a la maternidad y ahora quieren volver al mercado laboral. Gente que tiene experiencia, que tiene un potencial enorme, que tiene muchas ganas, que tiene mucha pasión y además tiene la experiencia vital de haber criado a sus hijos. Entonces el modelo tradicional diría, no, la mujer se queda en la casa. No, es mujer que eligió en ese periodo de su vida esa acción y ahora se va a reinsertar en el mercado laboral. Con lo cual, respondiendo concretamente, yo creo que no es una cuestión de selección por edad, sino es una cuestión por competencias, habilidades y potencialidades, pero fundamentalmente por los valores. ¿Qué valores tiene la persona? Lo ideal desde mi punto de vista es la inclusión y la diversidad para formar equipos bien potentes. Y la diversidad en el más amplio sentido de la palabra. La diversidad es la fuente número 1 de innovación hoy en las empresas. Me sorprendió en uno de tus libros la definición de generación kiwi. Sí. ¿Qué es la generación kiwi? La generación kiwi es un fenómeno que está habiendo especialmente en jóvenes de clase media que estudian en las mejores universidades, ya sean públicas o privadas, y una vez que terminan de estudiar, deciden irse un año y medio, ¿a qué? A levantar kiwis en Nueva Zelanda. ¿Para qué? Con la plata que juntan se van a viajar a Tailandia y recorren Asia, después vuelven a Nueva Zelanda para juntar más plata, y en realidad uno pensaría en el modelo tradicional, ¿por qué esta gente, estas personas, si terminaron estas universidades, no salen al mercado laboral? Ahora,
una buena reflexión es que esta gente cuando regresa viene con más experiencia, con más conocimientos, con más conexiones en el mundo, y en este mundo globalizado es una oportunidad enorme la de conocer otros lugares geográficos, ¿no? Y creo hoy parte de las oportunidades que tiene nuestro país también es cómo conectarnos con el mundo y cómo vender los servicios. Algo muy interesante. En la era digital tenemos la posibilidad de vender cualquier tipo de servicio a cualquier lugar del mundo a un clic de distancia estamos nada más. Otra de tus frases tiene que ver con la marca personal. Sí, sí. A ver, el concepto es, si sos uno más, sos uno menos. La pregunta es, ¿cuál es tu marca que te distingue en el mercado? Y esto siendo profesional, siendo una persona que realiza una tarea repetitiva o siendo un reconocido médico, cualquier tipo de actividad que hagas. ¿Qué es la marca personal? Es aquello que tenés vos que te distingue del mercado. En este sentido, una reflexión y una observación es que mucha gente tiene impregnada la marca de la organización para la cual trabaja. Y es como que eso es más importante que su propia marca. Y yo creo que es un error para la organización y para la persona. ¿Por qué? Porque cuando vos lo que haces es olvidarte de tu marca personal y solamente tener la de la organización, tener apellido de casado en la empresa de la cual trabajás. La camiseta puesta. La camiseta puesta, pero te diría, digamos, puesta tan apretada que inclusive está más puesta que la tuya personal. Te olvidaste de tu identidad personal. ¿Eso qué es lo que genera? Dos cosas. Primero, no le aportás todo lo que le podés aportar. Obviamente va en detrimento de la diversidad, pero fundamentalmente el día que tengas que dejar esa organización por cualquier razón, ya sea por una cuestión que decidís irte o porque la organización decide o lo que sea, dejás de tener identidad. Entonces yo creo fervientemente que cada uno de nosotros debe impulsar su propia identidad para potenciarse en las identidades de los otros. Me quedé con lo de la generación kiwi. Esos jóvenes que entran al mercado laboral tienen otro paradigma, aman el tiempo libre, el ocio, defienden el medio ambiente. Sí. ¿La empresa tiene que prepararse también para poder recibir a los mejores? Definitivamente. Yo creo que hoy en día se habla mucho de la guerra del talento. Y fíjate que es muy interesante porque lamentablemente tenemos tasas muy altas de desocupación, pero a su vez también tenemos tasas muy altas de lo que llaman posiciones vacías, es decir, las empresas buscan gente y no los encuentran. ¿Qué significa esto? Que los mejores talentos son demandados por todas las organizaciones. Entonces, en esta dirección, una de las cuestiones que tienen que hacer las empresas es generar lo que se llama la propuesta de valor al empleado, es decir, esa oferta que le haces de qué te voy a proponer para que trabajes, que incluya un montón de cosas. Ahora, tal vez en nuestras generaciones era como mucho más lejano pensar un viernes flexible, trabajar desde tu casa o tomarte un poco más de vacaciones. Hoy en día casi es un mandato de estos jóvenes que quieren trabajar de esta manera. Entonces, esto va en detrimento de la compañía bajo ningún punto de vista. Esto potencia, porque acá hay un concepto tal vez un poco más profundo. Muchos tienen el concepto que te pago por la cantidad de horas que trabajás. Y la realidad es que las organizaciones pagan sus salarios a sus colaboradores por la cantidad y calidad de ideas que generan. Entonces, si solamente yo te voy a exigir que estés tantas horas, obviamente voy a poder trabajar mejor o peor. Ahora, ¿qué mejor que vos estés fresco, que estés contento, que estés feliz, que estés saludable, que puedas tener una vida fuera del trabajo para que traigas las mejores ideas en el momento que estés trabajando? Sin olvidarnos, obviamente, que hay muchísima gente, y seguramente muchísima gente que está viendo el programa de este momento y dice, sí, pero yo no tengo para vivir, no tengo lo básico. Y obviamente que considero que todos tienen que tener un trabajo que los dignifique y trabajar en las condiciones laborales óptimas como para poder brindar lo mejor. Es el tiempo de la mujer. ¿Qué aporta en este nuevo paradigma y cómo están las empresas en ese sentido? Sí. A ver, empecemos por lo último. Están, te diría, empezando a hacer los deberes las organizaciones respecto a todas las oportunidades que tenemos de las mujeres. Y te diría de la diversidad de género en general, ¿no es cierto? No solamente de mujeres. Yo creo que lo que tenemos que entender es que vivimos en un mundo que fue tradicionalmente pensado por hombres y para hombres. Y tenemos que entender que esto ha cambiado, por suerte,
casi diría 180 grados. Entonces, en esta dirección lo que tenemos que entender, la mujer le aporta puntos de vista distintos, la mujer y toda la diversidad sexual en general le aporta visiones distintas, formas de trabajar, necesidades, oportunidades, pensamientos diferentes. Esto lo que hace es generar una verdadera revolución. Sin embargo, se visualiza en nuestro país y en el mundo lo que se llama el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? La mujer asciende hasta un cierto lugar que ahí no asciende. Cuando uno revisa en la Argentina los directorios, por ejemplo, de las principales organizaciones, hay muy pocas que tienen mujeres en el alto nivel directivo. Es una deuda enorme que tenemos, que estamos empezando a dar los primeros pasos y recién se empiezan a ver algunas políticas que fomentan, que impulsan esto, porque además se viene algo también que es muy interesante, que es la nueva masculinidad. Entonces, creo que estos paradigmas, y traías muy bien los casos del tema del cuidado del medio ambiente, yo agregaría, fíjate, un tema muy simple, la seguridad personal. Las nuevas generaciones traen ideas muy distintas. Mi opinión es que cuando esta nueva generación tenga los roles de liderazgo, estos paradigmas van a cambiar absolutamente. Por suerte, muchas organizaciones ya empezaron a cambiar la forma de pensar porque definitivamente esto le aporta muchísimo a las organizaciones. Del otro lado se están preguntando lo mismo que te debe preguntar el vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo. Tengo un hijo que tiene que empezar la universidad. ¿Qué carreras recomendás? A ver, primero, la pregunta es ¿qué le gusta? ¿Qué le apasiona? Cuando uno analiza los estudiantes universitarios, hay un gran nivel de deserción en el primer año. ¿Por qué? Porque muchas veces estudian carreras que son mandatos familiares y no cosas que les apasionen. Entonces, lo primero que diría es que estudie lo que le apasione, porque seguramente va a trabajar de algo que todavía no fue inventado y para lo cual no hay carrera. Ahora, dicho esto, sí, en el mundo de las competencias que se requieren está como repartido en dos. Por un lado se habla de, en inglés, STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Todo pasa alrededor de los algoritmos hoy en día y se dice que en el futuro también. Entonces, todo lo que sea ciencia, tecnología, ingeniería y matemática tiene muchas oportunidades. Ahora, por otro lado, se habla también de STEMpatía, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática más empatía, que es la capacidad de ponerte en lugar del otro. Y un último estudio que salió muy interesante habla de STEM más A, la A que es artes. ¿Por qué? Porque en ese ensamble de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, más las artes, más la empatía, más la capacidad de conmoverte, más la capacidad de comunicarte y de liderar, ahí está tal vez el ideal. Ahora, no se puede todo, entonces mi opinión es que el joven pueda decidir qué es lo que quiere. Y tal vez en esta dirección, una de las cosas al que nombrábamos antes, Joseph Fayún decía, cuando uno llega a quinto año de una universidad, lo que estudió en primero ya está obsoleto. Entonces, tal vez lo que hay que pensar es cómo hacemos cosas que sean significativas, y él proponía, tal vez hay que hacer carreras más cortas, pero varias carreras a lo largo de tu vida. Él habla lo que en inglés llama long life learners, es decir, estudiantes a lo largo de toda nuestra vida. Todos vamos a tener que estudiar a lo largo de nuestra vida. Y un concepto que es importante respecto a lo que es el estudio y trabajo. Todo el mundo habla del empleo. Hay una propuesta que adhiero totalmente y es empezar a hablar de la empleabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre el empleo y la empleabilidad? El empleo es tener un trabajo hoy. La empleabilidad es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, 3 años, 5 años. Esto es sustentable. Esto es solamente fijarse en el puesto de trabajo. La empleabilidad es fijarse en la persona. Entonces yo creo que tanto el Estado como los sindicatos, como las organizaciones, tienen que empezar a pensar más en las personas y cómo ayudo a sacar el máximo potencial para que pueda, digamos, desplegar sus competencias y no solamente pensar en la silla que ocupa hoy la persona.